El día que yo subo un video temprano, guarden la ropa. Solamente eso voy a decir. ¿Cómo andan, gente? Volviendo ya hace un ratito en realidad de la cancha del Gigante de Alberdi. Ganó Belgrano 1-0 contra Godoy Cruz en lo que es la fecha 8 de la Liga Profesional de Fútbol. En un partido intenso para Belgrano, 3 puntos importantísimos para el equipo de Real, donde necesitaba levantar la cabeza después del partido contra Lanús, que si bien no fue un mal partido, que si bien no había tenido un mal nivel futbolístico, sí es cierto que fue una derrota que termina molestando desde lo anímico quizás, dejando algo tocado al equipo, entendiendo también que el resultado podría haber sido otro si se tomaban otras decisiones. Pero hoy vuelve a un Gigante Alberdi que de a poquito se va demostrando que es una fortaleza, que cada vez que Belgrano juega en su cancha es un plus adicional, ya sea por la gente, ya sea por la confianza que tiene cada uno de los jugadores, ya sea también por el nivel que está generando de a poquito el equipo de Juan Cruz Real, en un esquema que lo hemos dicho muchas veces, que se flexibiliza poco, no tanto desde los nombres, porque en eso sí es un punto que vamos a tocar, que nunca se termina guardando nada, ni termina escatimando nada, y demostró que va a jugar el que el técnico considere que está para jugar. Porque lo ha demostrado cuando ha ingresado, cuando ha salido del equipo titular Santiago Longo, que fue bastante discutido, entendiendo que Longo era una pieza inamovible en el once titular de Belgrano, porque ha retocado justamente lo que es el esquema inicial, del cual sí creo que muchas veces no lo flexibiliza, se ciñe a la línea de 3 y se mantiene con esa línea de 3 y no hemos visto cambiar el esquema más allá del frente de ataque, por momentos con un volante más, a veces con un punta más, con dos extremos, con un enganche. Lo fue variando desde ese lado, pero la línea defensiva no se discutió en ningún momento. Perdón si me ven con la bufanda, todo me está matando un poco lo que es el clima. Tenía que mantenerme cuidado por cómo nos trata el clima de Córdoba. Pero bueno, en el partido en general, creo que arrancando desde el esquema que plantea Real, es complicado muchas veces, entendiendo todo el frente de ataque que tenés y entendiendo que todos los jugadores, hoy por hoy, cualquiera de los jugadores que tienen ataque Belgrano, que es algo que no le pasaba hace mucho tiempo, está cualquiera para jugar. Hoy quedó demostrado, salvo algún que otro nombre, como lo es el de Marín, que no me terminó de convencer, por lo menos desde lo que creo que precisaba el partido, desde su ingreso, pero sí con un Ubita Fernández que, ya lo hemos dicho muchas veces, llegó para darle la jerarquía a Belgrano que tanto necesitaba, que por más de que tenga algún que otro partido discreto, tiene sus intervenciones que marcan la diferencia y que, más allá de no ser el protagonista de la cancha, termina siendo fundamental para el funcionamiento del equipo, porque tiene dos carrileros que pasan mucho al ataque, mucho más Barinaga que Velázquez, pero que pasan mucho más al ataque y que hacen que sea un equipo profundo, que sea un equipo intenso, que sea un equipo eléctrico por muchos momentos, prácticamente atacando con 5 o más jugadores, porque tiene un González Metilis que está haciendo el González Metili que esperaba el hincha de Belgrano que sea cuando se llegó a su incorporación, con un par de meses o con una adaptación bastante tardía, porque le costó entrar en ritmo a González Metili, le costó poder ganarse el puesto merecidamente adentro de la cancha, porque tiene dos nueves que son con características distintas, terminan cumpliendo cada uno a su forma. Si bien hoy Chavarría no pudo convertir un gol, terminó de tener un partido bastante óptimo, siendo un jugador que ayuda mucho también, a veces hasta en cierto momento de los retrocesos, un 9 referencia que se paraba quizás a la espalda del arco buscando jugar con algunas paredes, siendo también intenso en la marca, a pesar de ser un jugador ya grande, porque si tiene un mal día, tiene un Jara que hoy por hoy creo y considero que es el titular, pero que puede permitirse flexibilizar un poco el frente de ataque Juan Cruz Real.
Porque tiene un Reina que también quizás es el jugador más desequilibrante que tiene este Belgrano. Y es a todo esto lo que voy, tiene la posibilidad de poder ir rotando todo eso, entendiendo todo lo que fue el esquema inicial que presentó, sacándolo a Reina del once inicial. Eh, Termina sorprendiendo en cierto punto, porque uno después del partido contra Lanús, una de las cosas que más se les que más se le marcó al técnico había sido la salida de Reina en el primer tiempo, haciéndolo jugar como carrilero izquierdo, que había sido el lugar más vulnerable de Belgrano. Hoy decide jugar con un frente de ataque con González Metilli, con Ubita Fernández, con Chavarría, como bien decíamos, con Velázquez y Barinaga bien trepados, porque hoy puso a la línea de tres que tanto venía pidiendo, no solo el hincha, sino también el periodista. Se venía escuchando, o uno se venía imaginando que quizás los tres que mejor estaban para jugar eran los tres que jugaron hoy, que son tanto Moreno, que se resolvió su situación, ya sea, no se sabe todavía si se va a ir, se va a quedar, pero está jugando, y es lo que necesita tanto el jugador como Belgrano, porque siguió manteniendo a Troilo, que tiene la seguridad de no ser solamente él el que tenga que llevar la batuta de todo la saga central, y porque jugó un Meriano que tomó el puesto de Baldi, que bien habíamos dicho, un Baldi que había sido de lo más frágil de la defensa de Belgrano, no tanto por Baldi en sí, sino porque lo que muchos consideramos es que Baldi es un jugador que está diseñado no para jugar de stopper izquierdo, sino en otra zona de la cancha, o con otras funciones en realidad. Y hoy jugó el esquema que tenía que, hoy jugó, perdón, los tres defensores que nosotros hace rato creemos que tenemos que jugar, que tiene que jugar. Necesita todavía un stopper izquierdo Belgrano que pueda cumplir esa función de central, un central de jerarquía con una buena edad. No hablamos un central de 35 años, pero con una buena edad y que tenga una voz en el fondo, pero entendiendo los tres que tiene ahí atrás, puede mantener quizás una regularidad, o puede quizás tener una seguridad en defensa adicional a lo que venía teniendo. Porque si bien Rébola no era un jugador que lo estaba haciendo mal, tenía sus partidos mejores, sus partidos peores, entendiendo la edad también, provocaba que Barinaga no pueda trepar tanto o esté mucho más pendiente del retroceso, teniendo en cuenta la función que tenía en cancha. Hoy el ingreso de Moreno posibilitó a Barinaga trepar mucho más y jugar mucho más liberado con una función de volante, con una función de 8, entendiendo que atrás tiene un jugador que es rápido, un jugador que es intenso, un jugador que tiene la resistencia para poder aguantar el retroceso. Que si bien sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, Barinaga, el pro de Barinaga siempre es el ataque, subir, trepar, llegar hasta el fondo, romper alguna que otra línea, pero en el retroceso termina siendo un poco más ineficiente quizás. Pero vuelvo a repetir, teniendo un jugador como Moreno, el funcionamiento de Barinaga es otro, y lo hemos visto hoy. Lo hemos visto hoy llegando hasta el fondo del área, en una jugada muy similar a lo que hemos visto quizás en el primer gol que había tenido Belgrano contra Lanús. De la misma manera, quizás del otro lado, con un Velázquez bien trepado, tirando el centro, llegándole la pelota a Barinaga, que pisa el área como si fuera un volante más, y metiendo un gol que termina siendo un gol en un partido que muchas veces se vio un resultado corto para lo que era el partido o para las oportunidades que tuvo. Un palo de Ubita Fernández, un travesaño en realidad de Ubita Fernández, alguna que otra en el segundo tiempo, a su vez adicional un palo ahí en el último minuto también, que tuvo la oportunidad de poder extender la ventaja a Belgrano. Y por momentos también el 1-0 le quedaba bien, porque ya vamos a hablar un poquito del segundo tiempo, que de a poquito se fue desinflando Belgrano. Lo he escuchado mucho y creo que estoy totalmente de acuerdo que Belgrano, y yo lo he dicho también en otros partidos, Belgrano a veces sufre por demás contra equipos. Está bien, hoy un Godoy Cruz que uno puede decir el año pasado puntero en su grupo de liga, perdón, de Copa de la Liga, un equipo que
tenía otra cara, pero no es ni de cerca el Godoy Cruz que habíamos visto hace mucho tiempo, un Godoy Cruz sin ideas, que se vio superado por Belgrano, quizás en la gran parte del partido. Un Belgrano que, repito, sufre por demás con equipos que quizás es innecesario muchas veces. Y no será ni la primera ni la última vez que lo escuchen. Quizás es la motivación del equipo, ganar a lo Belgrano muchas veces, pero creo que futbolísticamente muchas veces no está esa necesidad, ¿no? Un mediocampo interesante que se consolida cada vez más. Hoy la vuelta de Quiñón ya entrando desde el banco. Con un Rolón que cada vez va teniendo un despliegue mucho más interesante. Un Santi Longo que tiene la función de 5 central, de 5 tapón, para poder generar esa presión, generar esa intensidad en la mitad de la cancha que le permita a Belgrano salir jugando bien. Obviamente con el apoyo de Rolón, que es quizás el jugador necesario para poder ayudar en esa salida por abajo, que falta pulir mucho esa característica de Belgrano. Hace poner los pelos de punta muchas veces en esa salida de abajo, por ahí algunos errores. Hemos visto goles de Belgrano, no solo en este último partido contra Lanús, sino quizás más recurrente también más atrás en el tiempo, que lo terminaban embocando por intentar esta salida de atrás, que no considero que esté mal, ni mucho menos, pero sí hay que pulirla mucho más y entender el contexto de cuándo puedes salir de atrás y cuándo tenés que tirarla a dividir, básicamente, a la pelota. Pero no creo que haya sido inferior a Godoy Cruz en ningún momento, tampoco Belgrano. En el segundo tiempo, si bien baja un poco el ritmo, y acá es donde empieza quizás a tener algunos más errores no forzados, una mitad de la cancha que se la notaba bastante cansada, por eso la termina rotando totalmente, Real. A Longo ya se lo veía bastante extenuado por todo el recorrido que había realizado. Terminan de realizar cambios que estaban prácticamente cantados. Entra Heredia, que era un jugador que yo creo todavía que tiene que ser titular en el equipo porque le da un dinamismo distinto. Porque entra Quiñón, que queda demostrado que Quiñón tranquilamente puede ser titular de este equipo, porque es justamente el tipo de jugador que quiere Juan Cruz Real en la mitad de la cancha. Hoy lo está encontrando un poco más con Rolón, pero yo creo que tranquilamente podría jugar Longo y Quiñón juntos, teniendo prácticamente completo las dos funciones que uno busca en los volantes centrales, ¿no? Uno que sea un poco más de juego, con mejor pie, que tenga un despliegue mucho más amplio para poder hacer jugar al equipo, y un 5 que vaya al quite, que sea áspero, que vaya al piso, que no tenga problemas para poder rasparse las rodillas prácticamente. Después entiendo también que el ingreso de Marín por González Metilli, no solo por el cansancio de González Metilli, es con la idea de poder recuperar un poco el juego en la mitad de la cancha, porque Belgrano perdía mucho la pelota en la mitad de la cancha ya en el segundo tiempo, con el partido ganando 1-0, con las oportunidades para haberse puesto al frente, con muchas pelotas que tenían la intención de salir prácticamente a la contra, en quedar mano a mano, las ha tenido también, y no terminaban resolviendo bien en los últimos metros, en los tres cuartos. Entiendo el ingreso de Marín justamente por eso, para generar un poco más de juego. Quizás es el jugador con las características de creación en un buen momento, quizás uno de los más interesantes de Belgrano, entendiendo que también Ubita Fernández ya había salido, que González Metilli estaba cansado. Creo que no termina de cumplir la función que precisaba el partido, de generar ese juego, de poder conectar con Quiñón, de poder conectar con Heredia, de poder mantener la pelota mucho más en su poder. No terminó de asentarse bien el partido. Entró Reina también ya después, quizás en los 60, 70 minutos de partido. Uno puede decir, ¿Reina tiene que jugar de titular? Sí, Reina tiene que jugar de titular. Hoy entró, no hizo mucho de lo que nos venía teniendo acostumbrado. También, porque cualquiera puede tener un partido mejor, puede tener un partido peor. Pero al mismo tiempo, no necesariamente tenés que entrar y romperla todos los partidos. Sí creo que Reina juega muchas veces mejor de titular que cuando entra en el segundo tiempo. Otros partidos entra mejor en el segundo que en el primero. Pero ese es el problema también que tiene Real en el frente de ataque. No saber a quién sacar. No saber si jugar con dos puntas mucho más rápidos, como Reina por un costado, González Metilli por el otro.
o González Metilli quizás jugando un poco más de nexo y tener Lubita Fernández compartiendo la doble punta con, ya sea con Jara o con Chavarría. Hoy entiendo que tenía ese problema o tenía en su mente quizás poder cambiar lo que había visto en el partido pasado, porque Reina si lo hace jugar por, como punta izquierdo, como extremo izquierdo, eh, sí o sí tenés que terminar sacando o a Ubita Fernández o a González Metilli. Porque en su defecto termina jugando Reina de carrilero izquierdo y ya lo hemos dicho muchas veces, Reina de 3 es un desperdicio de jugador por el simple hecho de tenerlo a tantos metros del arco. Entonces, creo que por eso también termina dándose esa decisión. También entendiendo la rotación que tiene que ir haciendo el equipo, porque si tiene la posibilidad de tener un abanico amplio en el ataque, vas haciendo la rotación. Hoy salió Reina, el día de mañana saldrá González Metil, el día de mañana saldrá Ubita Fernández. Porque hoy también le pasó a Jara. Jara terminó jugando en el banco, entró Chavarría en su lugar, que lo hizo bastante bien. Cuando tuvo que entrar Jara, porque el partido lo pedía un delantero, un 9 con otras características, que sea un poquito más movedizo, que tenga un poco más de cualidades con la pelota en sus pies. Entró cuando lo tenía que hacer. Pero destaco el orden y destaco que Belgrano cada vez se va adaptando mucho más a la idea de juego. Por muchos momentos no convence la línea de 3. Porque es complicado jugar con la línea de 3, con la línea de barra 5. Es complicado. Y se necesita ir haciendo una constante adaptación. Y más teniendo en cuenta que hoy jugó el 33% de lo que venía siendo esa saga central. Entendiendo que la saga central que fue acumulando partidos en el último tiempo había sido Rebola, Troilo y Baldi. Hoy la rota prácticamente toda, dejándola a Troilo, pero jugando con Moreno y con Meriano. Y creo que es el trío de defensa que debería jugar en caso de no traer un central más. En caso de no traer un stopper izquierdo, si podemos corregir eso, el stopper izquierdo. Pero yo creo que Meriano lo hizo muy bien. Yo creo que lo hizo muy bien. Quizás no perfecto, por momentos podría haber tomado mejores decisiones, pero en general creo que lo hizo bien y creo que queda reflejado en el resultado de no recibir goles, que era una característica que venían teniendo los últimos partidos de Belgrano, de haber recibido tantos goles. Pero bueno, gente, pienso yo para hablar si no son ustedes los hinchas, que me encantaría que me dejen su análisis en comentarios. Videos subidos muy tarde, entre el internet y entre la longitud que tienen los videos, pide ayuda el internet, pero bueno, no pasa nada, siempre subiéndose a la hora que sea y en el momento que tengan tiempo de verlos, lo tienen ahí puesto en el canal. Por supuesto, me ayudan dejando el me gusta, suscribiéndose al canal si les gustan este tipo de videos y nosotros nos encontramos cuando nos toque de nuevo.